Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. Yo como siempre encantada de estar aquí con ustedes, lista para compartirles las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Y hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos les va a encantar. Ya lo habrán visto en el título, pero para los que no, prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Exacto, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y sí, tenemos novedades. Novedades jugosas, diría yo. El título del vídeo lo dice todo, Hande y Kerem juntos de nuevo, el regreso secreto del evento benéfico. Así es. Parece que nuestros dos actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se reunieron recientemente, y no solo eso, sino que lo hicieron por una causa muy especial, un evento benéfico. Y como les digo, fue un evento bastante discreto, casi secreto. No fue una alfombra roja llena de flashes, no hubo grandes campañas de marketing, ni anuncios grandilocuentes en las redes sociales. Pero como siempre digo, la información siempre sale a la luz. Y yo, obviamente, me encargué de investigar y traerles todos los detalles jugosos, porque, ¿quién no quiere saber qué está pasando con Hande y Kerem? Vamos, que levante la mano el que no. Así que si eres fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de Love is in the Air, de las series turcas en general, o simplemente te encanta el chismecito bueno y las noticias de farándula, este es tu vídeo. Prepárense para descubrir todo sobre este reencuentro, los detalles del evento, las fotos exclusivas, y por supuesto, mi humilde opinión sobre lo que esto podría significar. ¿Hay segundas oportunidades? ¿Volverán a estar juntos? No se lo pierdan. Y antes de empezar de lleno con el tema principal, les recuerdo. Suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo novedades, análisis, noticias y mucho más sobre el apasionante mundo de las series turcas, sus actores y actrices favoritos, los últimos cotilleos, y todo lo que a ustedes les interesa. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Empecemos con lo importante. Prepárense porque la emoción está en el aire. Resulta que hace poco Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en un evento benéfico. Sí. Y es que aunque ya no estén juntos como pareja sentimental, la amistad y el cariño entre ellos parece seguir intacto, a pesar de las especulaciones y los rumores que a veces circulan. Los rumores de que ambos se llevaban mal después de su ruptura, después de la decepción que muchos fans sintieron, han quedado completamente desmentidos. Y es que a pesar de las especulaciones, las noticias y los chismes que a veces se inventan, las pruebas hablan por sí solas. Este evento benéfico, como les decía, fue bastante discreto y privado. No se trató de una alfombra roja llena de flashes y paparazzi, ni de una conferencia de prensa multitudinaria. Fue algo más íntimo, por decirlo de alguna manera. Se organizó para recaudar fondos para una causa noble, y aunque no tengo todos los detalles específicos sobre la organización beneficiada, sé que se enfocó en apoyar a la comunidad, en ayudar a quienes más lo necesitan. Y lo más importante es que Hande y Kerem estuvieron presentes juntos. Las fotos y los vídeos que han circulado en redes sociales son prueba de ello. Aunque no son muchas las imágenes que se han filtrado, lo poco que se ha visto es suficiente para despertar la emoción de los fans y para alimentar las esperanzas de quienes soñamos con volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. En las fotos se les ve sonrientes, relajados, compartiendo conversaciones, intercambiando miradas y, por supuesto, mostrando su apoyo a la causa. No se ven poses forzadas ni miradas incómodas. Se percibe una atmósfera de compañerismo, respeto y buena onda. Y eso, chicas y chicos, es algo muy valioso. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de esto? ¿Qué podemos deducir de este reencuentro tan especial? Pues primero que nada, que la relación entre Hande y Kerem parece ser mucho más madura y respetuosa de lo que algunos medios intentaron hacernos creer. A pesar de haber terminado su romance, ambos demuestran que pueden mantener una relación cordial, profesional y sobre todo, saludable. Y eso, señores y señoras, es algo que se aplaude, es algo digno de admiración. Demuestra una gran madurez, un respeto mutuo y una capacidad de mantener la compostura que muchos desearían tener después de una separación.
Además, este reencuentro en un evento benéfico habla muy bien de ellos como personas. Demuestra su compromiso con causas sociales, su empatía y su disposición a ayudar a los demás. No es la primera vez que Ande y Kerem participan en Initiative A Solidarias. Ambos han demostrado ser muy comprometidos con diferentes causas, desde la protección del medio ambiente hasta el apoyo a la infancia y la lucha contra enfermedades. Y esta nueva muestra de solidaridad solo refuerza la buena imagen que tienen, y nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con un gran corazón. Pero, ¿hay algo más allá de la amistad y el compañerismo? ¿Podría este reencuentro significar algo más para el futuro? ¿Hay una chispa que pueda volver a encender la llama del amor? Sinceramente, no lo sé. La verdad es que solo ellos saben lo que pasa por sus corazones. Lo único que puedo decir es que al ver las fotos y los vídeos, la química entre ellos sigue siendo innegable. Esa chispa que vimos en Love is in the Air, esa conexión especial que nos cautivó a todos, parece seguir presente. Se nota en la forma en que se miran, en sus gestos, en la complicidad que transmiten. Pero, ¿será solo nostalgia de la pantalla? ¿Será solo el recuerdo de un amor pasado? ¿O habrá algo más, algo que aún está por escribirse? Por ahora, solo podemos especular y soñar. Lo que sí es cierto es que este reencuentro ha alegrado a muchos fans, y ha demostrado que Ande y Kerem, como personas y como profesionales, son admirables. Y para los que somos románticos empedernidos, para los que amamos las historias de amor y los finales felices, pues, soñar no cuesta nada. Quizás en un futuro podamos verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto, en alguna otra ocasión especial, o simplemente juntos. Quizás el destino les tenga preparado un nuevo camino, un nuevo capítulo en su historia de amor. Y hablando de proyectos futuros, ¿será que esta coincidencia en el evento benéfico podría dar pie a algo más? ¿Podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Sería el sueño de muchos, ¿verdad? Verlos de nuevo en la pantalla interpretando a otra pareja, protagonizando una nueva historia de amor, de pasión, de risas y lágrimas, sería increíble. Imagínense la emoción de volver a ver a Eda y Serkan, aunque con otros nombres, viviendo nuevas aventuras. Por ahora, no hay nada confirmado, no hay ningún anuncio oficial, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y conociendo el éxito arrollador que tuvieron juntos en Love is in the Air, creo que no sería descabellado pensar en una posible colaboración en el futuro. Las productoras, los directores, los guionistas, seguramente están considerando la posibilidad, porque saben que la combinación Ande Kerem es sinónimo de éxito garantizado. Así que mantengámonos atentos a las novedades. Estaré investigando, buscando información en todas las fuentes posibles, y por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad, de cualquier rumor, de cualquier pista que surja. Estaré aquí para ustedes, como siempre, para compartirles las últimas noticias y análisis. Y recuerden, lo más importante es que ambos estén bien y sean felices. Sea juntos o por separado, lo importante es que sigan brillando con su talento y su carisma, y que continúen haciéndonos soñar con sus interpretaciones. En resumen, hoy hemos hablado del reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un evento benéfico, un evento discreto pero muy significativo. Hemos analizado las fotos y los vídeos, hemos hablado de la buena relación que mantienen, de su compromiso social, de la posible chispa que aún existe entre ellos, y de la esperanza de un posible regreso a la pantalla. Hemos soñado un poquito, sí, pero ¿quién no sueña con un final feliz? Espero que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y discutir sobre todo lo relacionado con el maravilloso mundo de las series turcas. Me emociona leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Porque al final, ustedes son los que hacen que este canal sea lo que es, una comunidad de amantes de las series turcas, unidos por la pasión y la curiosidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, es muy importante para mí. Me ayuda a saber que están disfrutando de mi contenido, y me motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos. Comenten abajo qué les pareció este reencuentro, qué esperan del futuro de Hande y Kerem, y si les gustaría que volvieran a trabajar juntos. ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a ser pareja en la vida real? Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Todas las opiniones son válidas y la discusión es siempre bienvenida. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque cada semana les traigo novedades, análisis, noticias y mucho más sobre el apasionante mundo de las series turcas. No se pierdan nada. Y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o de las series turcas en general. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Inviten a todos los que conozcan a unirse a nosotros. Un abrazo enorme para todos. Les mando un beso virtual, lleno de cariño y emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando.